gracias por las vidas, Padre amado. Cubrimos a Elsie y a su familia que están pasando un quebranto de salud. Excusamos a los pastores asociados que próximamente llegan del viaje, Padre amado, a los que se cogieron unas breves vacaciones, Padre amado. Te pido en el nombre de Jesús ahora por el que estamos aquí, Señor. Por los que estamos aquí, Padre amado. Que queremos que tú nos hables al corazón. Pero sobre todo, Padre amado, que mucha prédica y que mucho mensaje tú traes a esta casa y a la vida en todo tiempo. Pero que podamos entender que la bendición está en aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Ese es el desafío mayor, Señor, poder aplicar las enseñanzas a nuestra vida, porque damos testimonio de Jesucristo cuando vivimos la palabra de Dios en nuestra vida, Padre amado. Usa a la pastora con denuedo, con autoridad. Sobre todo, gracias por este mensaje que es de alineamiento, de calibramiento, de sabiduría, de enseñanza y que es pura vianda, como dice tu palabra. Ya no es vivir. Ya salimos del vivir, ahora es la vianda de tu palabra. Bendice cada vida, Padre amado, ayúdanos a estar proactivos para poder captar en el Espíritu lo que tú hablas para cada uno de los que estamos aquí. Aún, Padre amado, te damos toda gloria y toda honra, sabiendo que tú eres el todo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dale gracias al Señor, porque Dios le con gozo, con júbilo, con alegría, con propósitos en el Señor. Efesios capítulo 5, gracias te damos, Señor. Efesios capítulo 5. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, a los escogidos de Dios. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, caminar como hijos de luz, camina como hijo e hija de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Voy a leer hasta ahí. La enseñanza pasada les traje que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Si nosotros somos hijos e hijas de Dios, nosotros tenemos que imitar, emular el carácter de Dios, el carácter de Cristo, sus atributos. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a estar hablando cómo nosotros tenemos que caminar como hijos de luz. Y la pregunta es, si nosotros somos hijos de Dios, Dios Padre, que creó los cielos, la tierra, todo lo que habita, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a reconciliarnos con Él. Y Él se tuvo que ir para enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que mora en nosotros, mora en los hijos de luz, en los hijos de Dios.
¿nosotros estamos caminando como hijos de luz? Dice la palabra, y voy a repasar un poquito de donde me quedé casi al final de la primera enseñanza. Si no la he escuchado, puede entrar a la página de YouTube para que la vea completa. En la página de Facebook, a los 30 días se borran las prédicas, pero todas están en la página de YouTube. Amén. Así que si usted entra a la página de YouTube, de Facebook, y ve algo que se borró, pues vaya a YouTube, que ahí la va a encontrar. Amén. Amén. Son enseñanzas que es la palabra de Dios, pura Amén. verdad. Amén. Dice la palabra, nadie se engañe con palabras vanas, vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estoy en el versículo 6. Nadie te puede engañar con las palabras vanas. Algo que está vacío es algo que está lleno de lógica. Palabra de lógica que solamente satisface tu razonamiento y el mío. Esto me hace sentido, esto no me hace sentido. Pero dice la palabra que eso es un engaño. Pensar que nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, vamos a coger como verdadero lo que el mundo llama verdadero. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Santo. No se dejen engañar con los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Nosotros como hijos de Dios, si nosotros pecamos, nosotros no podemos justificar nuestro pecado. Ay, lo hice, Señor, porque es que me gustó y lo quiero seguir haciendo. Si sabemos lo que es pecado, que Dios lo condena, uno va a la presencia de Dios y no pide perdón y arrepentimiento, y Dios es rico. Amén. Es rico, abundante en misericordia. Aleluya. Pero Él dice, no peques más. No lo sigas haciendo, porque tú eres mi hijo, tú me representas, tú das testimonio de mí. Así que no lo sigas haciendo, porque el testimonio que estás llevando no es el del hijo del Padre, estás llevando el testimonio del hijo del diablo. Santo. Entonces, como hijos de luz, venimos al Señor y le decimos, Señor, pequé, fallé, perdóname, renuévame, que tu espíritu me revele lo correcto y que yo pueda sujetar la carne, las pasiones, las emociones, para poder cumplir tu voluntad. Alabado Dios, gracias. Cuando caemos en el engaño, es cuando caminamos en los deseos de nuestra carne. Cuando uno está persiguiendo lo que uno quiere, lo que me parece correcto, lo que me da placer, lo que yo quiero. Si yo persigo ese deseo, somos presa fácil para el enemigo. ¿Y en qué caemos? Si caemos con el enemigo, ¿en qué caemos? En engaño, en frustración, de problema en problema, porque Satanás siempre busca una puerta abierta para poder tomar control de la vida de las personas. Cuando vean a alguien que está arraigado en la mentalidad y en estas actividades, es una invitación, mira, lo estás invitando a que el enemigo sea tu Señor. Alabado. ¿Y cuántos quieren que el diablo sea su Señor? ¿Verdad que no? Los hijos de Dios, no. Así que, si permitimos y le damos cabida al enemigo, vamos a estar sufriendo de derrota en derrota, creyendo mentira, creyendo que estamos en victoria cuando estamos engañados. Entonces, Satanás hace promesas vacías. ¿Qué hace el pensamiento vacío? Engañar. Si está vacío, ¿qué tiene? Algo está vacío, nada. Hueco, no hay nada. Así que nosotros no podemos caer en la trampa del enemigo de caer en ¿qué? En ese engaño común de la iglesia que dicen que muchas personas dicen ser cristianos, que pueden llevar una vida no arrepentida, una vida en pecado, y después de haberse convertido a Cristo, no sufrir las consecuencias. Dice la palabra que por este engaño viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aleluya. Y repasando, porque me quedé ahí, pero es importante que lo podamos entender. La desobediencia, la palabra de desobediencia, la raíz es apatía. Y cuando hay apatía, note algo y entienda bien. Cuando hay desobediencia,
obstinada. Hay incredulidad rebelde, desobediencia. No hay disposición del corazón para poder ser persuadido con la verdad de Cristo. Hay una incredulidad deliberada. Los que desobedecen son los paganos. Los paganos son los que no creen en Dios, en Jesucristo como Señor y Salvador. Santo, Uno que aleluya. quebranta la ley. El que es desobediente no cree y lo hace a propósito. No creo porque no me da la gana. Y perseverantemente se pone en contra de qué? De los hijos de Dios. Santo. El que es desobediente permanece lejos. Es duro, es inflexible, no es persuadible. El Espíritu Santo constantemente nos está dirigiendo a la verdad de Dios. El Espíritu Santo constantemente nos está enseñando lo que es verdadero, agradable a Dios. Santo, aleluya. Y nosotros como hijos de luz, porque nosotros tenemos que caminar como hijos de luz, Praise the living God. porque somos hijos de Dios, Amen. pues tenemos que corregirnos para poder caminar como hijos de luz, dando testimonio de que Jesucristo es el que gobierna nuestra vida. Así que cuando una persona está viviendo su vida egocéntricamente, va a sentir apatía por las cosas de Dios. Va a sentir apatía por la verdad de Dios. Thank you, Jesus. No va a estar apasionado por lo que significa el reino de Dios. No va a estar apasionado por conocer los atributos de Dios. Aleluya. No va a estar apasionado por querer aplicar el carácter de Dios a su vida. Thank you, No le Jesus. apasiona escuchar la verdad de las Escrituras. No le apasiona que el Espíritu Santo lo llene, le equipe, lo bautice, nos llene de poder, nos guíe y nos convenza. Santo. Cuando hay apatía, no permitimos que el Espíritu Santo nos redarguya. Santo. Cuando uno es apático a la verdad de Dios y a las cosas de Dios, le estás permitiendo al enemigo moverse en tu vida y tomar Santo, dominio. aleluya. Pero si nosotros estamos firmes en Dios, caminando con Dios, Dios es nuestra defensa. Amen. El Señor es nuestra defensa y la palabra está llena de versículos, de promesas, de que cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, Él es nuestra defensa, Él pelea por nosotros. Nuestros pies no se mueven, no vamos a ser derrotados, vamos a tener una victoria. Uno puede perseguir a 10,000, las flechas pueden llegar, pero no te van a tocar ni van a caer a tu lado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiar. Él te librará de la qué? ¿De qué? Del lazo del cazador. ¿De qué? De la peste destructora. Con sus plumas, ¿qué? Te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro. Y cuando lo seguimos leyendo y entendiendo, vemos que Dios es nuestro protector. Amen. Que Dios es nuestra cobertura. Thank you, Jesus. Pero eso es sí y solo si vivimos una vida de obediencia plena a Él. Alabado. Si somos apáticos, estamos en una posición donde el enemigo nos va a derrotar. Santo. El propósito de Dios no es que vivamos una vida en derrota. El propósito de Dios no es que vivamos una vida de frustración en frustración. ¿Alguien se ha sentido frustrado alguna vez en su vida? Amén. ¿Alguien se ha sentido derrotado alguna vez en su vida? Sí, todos. Esos momentos llegan. Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos en Dios, nos levantamos, nos fortalecemos, nos alineamos a la voluntad de Dios y vivimos la vida, ¿qué? Plena. Así que, si no hay contentamiento ni gozo, te rindes Alabado. a los propósitos de Dios, tienes que hacer un deleite. Amen. Santo. Y como les enseñé la vez anterior, ¿cuándo es suficiente? ¿Hasta cuándo voy a permitir que el enemigo siga utilizando y manipulando mi vida, mi corazón, haciendo las cosas que a él le agradan por no querer llevar la voluntad de Dios? ¿Cuándo es suficiente? Porque el Señor quiere que nosotros vivamos una vida con propósitos en Él. Amen. Nosotros somos sus hijos amados. Amén.
Dice la palabra que somos hijos amados Santo. y que fuimos comprados a precio de sangre. Que Jesucristo se entregó como una ofrenda de olor fragante, un perfume que huele agradable a Dios. Pero el Aleluya. pecado es un olor desagradable, un perfume que apesta. Santo. Y un perfume que apesta nadie lo tolera. Aleluya. El propósito de Dios es que no quiere que nosotros seamos engañados. Amén. Dios quiere que vivamos en su verdad. Él dice en su palabra, mira, en el versículo 6, nadie te engañe con palabras vacías, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos apáticos a mi verdad. Y mira lo que dice el 7, no seas pues partícipes con ellos. Aleluya. ¿Cómo el Señor nos protege? Porque su palabra nos alerta, su palabra nos enseña. ¿Y qué dice? No seas partícipe con ellos. No participen en las cosas que hacen esa gente. No tengan nada que ver con esa clase de gente. Santo. ¿Y qué el Señor nos está diciendo? No participen de la rebelión de su pecado. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. No sean engañados con palabras vanas, huecas. No participes de la rebelión de su pecado. No significa que no podamos compartir con los no creyentes, sino que no nos vamos a unir a su pecado. Y en el momento que uno pueda, no sembrarle la verdad. Amén. Pero si el pecador quiere permanecer en su pecado, usted se sacude los pies y usted sigue su camino en el Señor, porque somos hijos de luz, Santo. llamados a que Aleluya. a continuar proclamando las buenas nuevas de salvación. Amén. El versículo 8 dice, ¿por qué? ¿Por qué el Señor no quiere que participemos de la rebelión del pecado de los que están pecando? Ahora soy luz. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Amén. Aleluya. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Amén. Andad como hijos de luz, caminando como hijos de luz, caminemos como hijos de luz. Me ministra mucho porque al principio dice, sean imitadores de Dios. Amén. Y ahora nos dicen, caminemos como hijos de luz. El que imita está imitando al Señor, pero la experiencia en el Señor te va a dar la convicción para que camines, no en la emoción, sino en la certeza de que caminar en la voluntad de Dios es la correcta. Amén. Yo me reía en estos días porque estaba Ebenezer con Victoria y Ebenezer estaban danzando y Victoria estaba ahí haciendo unos movimientos y Ebenezer trataba de imitar todo lo que ella hacía. Y hubo una parte de que ella trató de hacer algo y no le salía porque es más chiquita, pero ella imitaba todo lo que hacía Victoria. Nosotros tenemos que imitar todo lo que el Señor nos enseña en su palabra Todo lo bueno. para poder caminar. Va a llegar el momento donde Ebenezer ya no va a imitar, ella va a saber por qué lo hace. ¿Entienden aquí? Esto es glorioso. Aleluya. Nosotros a lo mejor estamos imitando la palabra y no entendemos perspectiva. Aleluya. Llegamos al camino del Señor, aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador y no tenemos ningún entendimiento de la palabra. Pero por obediencia, por fe, yo voy a imitar lo que dice la palabra. Amén. Si tengo que perdonar, perdono, pero no quiero perdonar, pero perdono, porque es que la palabra me dice que yo tengo que perdonar. Amén. Pero va a llegar el momento donde a mí no me va a costar perdonar porque camino como lo que soy, el hijo y la hija de Dios. Ya no es emoción, ya no es por desconocimiento, ya no es porque tengo la certeza de que cumpliendo la voluntad de Dios, voy a ¿qué? A vivir una vida plena. Esto no se trata de dinero, iglesia. A veces las personas confunden al Señor con dinero. Ah, que si vengo al Señor y el Señor me va a proveer. El Señor provee, esa es su esencia. Su palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo que necesites va a ser añadido. Amén. Aleluya. La gente viene al Señor buscando el dinero, buscando la provisión, buscando las bendiciones, pero no quieren la justicia de Dios. No quieren buscar a Dios primero. Y esa fórmula no trabaja así. Dios en su misericordia Thank you, Jesus. hace como Él quiere. Amen. Pero mira lo que dice. En otro tiempo eras tinieblas,
el Espíritu Santo viene a tu vida, el Señor viene a tu vida, hay un cambio, hay una transformación. Si el Señor, si tú no has tenido un encuentro con el Señor, pídeselo, anhélalo, clama por ese bautismo del Espíritu, clama por esa llenura, clama por el bautismo del fuego del Espíritu. Amén. Que mucha gente no quiere porque el fuego del Espíritu va a limpiar tu corazón, mira, en pureza, Amén. en santidad, en santificación. Hay un libro bien hermoso que está ahí, se lo recomiendo, El fuego de su santidad. Y este autor, este predicador, dice y testifica que cuando él clamó por ese bautismo del Espíritu, él no se podía ni mover. Él no se podía ni mover del piso, de la presencia tan fuerte que sentía. Y una de las cosas que decía era, si tú tienes un vaso de agua que tiene un 2% de agua cloacal, o sea, de aguas sucias, aguas negras, agua de tubería de baño, de pozomuro, ¿te lo vas a tomar? No. ¿Verdad que no? Pues Dios no puede habitar en un cuerpo donde está el 2% de pecado. Sabiendo que es pecado. Santo. El pueblo del Señor, tenemos un Dios misericordioso, todas las mañanas se renueva su misericordia, pero Dios no puede ser burlado. Amen. Si tú conoces la verdad de Dios, si tú conoces lo que desagrada a Dios, ¿por qué insistimos en permanecer en eso? Santo. Si Dios nos dio la salvación y la vida eterna por medio de ¡Aleluya! Cristo y por medio de su sangre nos limpió y nos purificó, que a lo mejor somos débiles, sí, pero el Señor nos hace fuertes. Amén. Y en la presencia del Señor encontramos la palabra y la fuerza que necesitamos para poder vencer. Dice, vivan como gente de luz. En otro tiempo eras tiniebla, por eso no puedes participar con la rebelión de su pecado, porque en otro tiempo estuviste ahí. Aleluya. Pero ahora eres hijo de luz. Amén. Y dice, mira lo que dice. Ahora sois luz en el Señor. Camina como hijo de luz. Vivan como gente de luz. Santo. Y Aleluya. podemos experimentar la gracia de la obra del Espíritu Santo. Porque antes éramos tinieblas, pero ahora somos transformados, renovados Amén. para vivir como hijos Aleluya. de Dios, como Thank hijos de you, Dios. Jesus. Mira como lo dice la traducción de lenguaje actual. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Amén. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Alabado. Aquí podemos ver que Pablo nos está diciendo, ustedes tienen un potencial tan grande en el Señor. Antes en las tinieblas eran monigotes del diablo. Ahora eres hijo de luz del Dios Todopoderoso. Y nos está enseñando de que somos luz en el Señor. Y cuando la palabra hace referencia del Señor, ¿quién es nuestro Señor? Jesucristo. Y cuando hablamos del Señor, ¿qué estamos hablando? Gobierno, dominio, reino. Si Jesucristo es nuestro Señor, nosotros nos regimos por su reino. Estamos sujetos a Él. Él nos gobierna. Y como Él nos gobierna, nosotros le obedecemos y podemos ser hijos de Dios. Amen. Si el Señor no gobierna tu vida, entonces el Señor Jesucristo no es tu Señor. Aleluya. La matemática del Señor es clara. Cuando nosotros nos sometemos al señorío de Jesucristo, vivimos una vida equipada, poderosa en Él. Cuando nosotros comenzamos a someternos al Señor, se activa el Espíritu Santo en la iluminación y Dios comienza a mostrarnos su verdad. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Tenemos que caminar en sumisión al amo y Señor de nuestras vidas. Aleluya. Thank you. Ustedes saben que la sumisión está relacionada con la fe y con nuestra confianza en Dios. La sumisión está relacionada a la fe. Si tú tienes fe, te sujetas a Dios. Si tienes fe, te confías en Dios. Amén. Ustedes saben que la incredulidad
diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. O sea, el que me sigue no va a estar en caos. El que me sigue no va a estar en confusión. El que me sigue no va a estar en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Es poderoso. Primera de Juan 1, 5, 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesús. Y os anunciamos, lo anunciamos. ¿Qué usted va a anunciar? El mensaje de Cristo. Las buenas nuevas de salvación. Dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. ¿Pueden repetirlo conmigo? Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dice: no hay ninguna, no hay ni una pizca, ni un átomo. ¿Saben lo que es un átomo? Es la partícula más pequeña de la materia. Ni un átomo de tiniebla en él, porque Dios es luz. Amén. Versículo 6 de Primera de Juan 1 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, armonía con Él, unidad con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aleluya. Pero si andamos en luz, como Jesús está en luz, tenemos comunión, armonía, unidad, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre, que es perdón, limpieza, redención, nos limpia de todo pecado. Dios es luz. Dios es conocimiento. Dios es sabiduría. Dios es pureza. Dios es perfección espiritual. Dios es excelencia moral. Dios es absoluto. Cuando andamos en luz, reflejamos la perfección de Dios. Una de las cosas que les expliqué, dejan de creer que nosotros tenemos que conocer los atributos de Dios y estudiarlos para que podamos saber quiénes somos en Él. Reflejamos la perfección de Dios. Enseñamos la doctrina correcta, el mensaje verdadero. Yo no estoy por ahí enseñando pamplinas. Yo no estoy por ahí enseñando lo primero que me venga a la mente. Enseñamos la palabra de Dios, la verdadera, la que es santa, la que confronta, la que ama, la que corrige, la que nos santifica, Aleluya. la que nos transforma. Glory. Si la palabra del Señor no transforma mi vida, pues hay un problema. Yes. Si la palabra de Dios no está transformando tu corazón, hay un problema. Porque la palabra del Señor transforma. La palabra del Señor es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo y penetra lo más profundo del alma, conoce los pensamientos, todo. Amén. Santo. Pero ¿y qué pasa si la palabra no está penetrando mi corazón? Pues tienes que examinar tu corazón. Porque la palabra sí va a producir efecto. Amén. La palabra del Señor no se contradice como Dios no se contradice. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Esto es glorioso. Amén. Cuando andamos en luz, reflejamos la perfección de Dios. Hablamos la enseñanza correcta. Vivimos en pureza moral. Vivimos en santidad. Cuando andamos en luz, nuestras vidas son conocidas y no contienen pecados ocultos, falsedad ni engaño. Ustedes saben, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor quiere transparencia, porque el Señor sabe que vamos a pecar. Pero pecar conscientemente es negar a Cristo. Santo. El Señor perdona nuestras ignorancias. Por eso su misericordia. Ustedes saben todos los pecados que uno comete desde chiquito. Y la misericordia de Dios nos ha perdonado. Pero el que peca a conciencia, sabiendo que está pecando deliberadamente, entonces está tentando a Dios. Ya no está en la luz de Cristo, está en tinieblas. Así que cuando andamos en luz, nuestras vidas son conocidas y no contenemos pecados ocultos. Aleluya. No niego un pecado que a lo mejor pueda estar batallando, sino que lo confieso.
Hay transparencia. Cuando somos hijos de luz, somos transparentes. Amén. Amén. No hay falsedad ni engaño. Como resultado de nuestro caminar en luz, tendremos una profunda comunión con Dios, una profunda comunión con el prójimo y en una limpieza progresiva de todo pecado. Cuando nosotros venimos al Señor y le decimos, Señor, yo vengo aquí tal como estoy, el Señor te va limpiando. Entramos en una comunión es armonía, unidad. A mí me gusta mucho este ejemplo. Ustedes se imaginan que Jesús toque un corito en la batería, a Dani una balada, él le esté tocando un jazz en el bajo y yo esté cantando aleluya, gloria a Dios, Cristo viene. ¿Qué se va a escuchar? Un desastre. No va a haber armonía porque no estamos en unidad, no estamos en común acuerdo. Cuando estamos en comunión con el Señor, estamos en común acuerdo con su voluntad. Aleluya. Nuestra vida tiene que estar en común acuerdo con su voluntad. Tenemos que entenderlo, iglesia. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Vivan como nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Pues esa luz, el Espíritu Santo, que está dentro de ustedes, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Poderoso Rey. Porque el fruto del Espíritu, el fruto de la luz, es en toda bondad, justicia y verdad. El resultado, el efecto de la luz consiste en todo lo que es bueno, justo y verdadero, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. Ese es el versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Me gusta mucho como lo dice la Biblia amplificada. Tratando de aprender por experiencia lo que agrada al Señor y dejando que sus estilos de vida sean ejemplos de lo que es más aceptable para Él. Aleluya. Que su comportamiento exprese gratitud a Dios por su salvación. Qué glorioso, ¿verdad? No es lo mismo escuchar comprobando lo que es agradable al Señor. No. Comprobando lo que es agradable al Señor, lo pasamos por encimita y no entendimos tres pepinos. Pero cuando profundizamos un poquito, tratando de aprender por experiencia. A mí me ministra mucho porque la palabra nos dice que uno desarrolla el discernimiento ¿cómo? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cómo uno desarrolla el discernimiento? Por el uso. Por el uso. ¿Cómo nos perfeccionamos en algo? Práctica, yeah. Si hacemos la rutina de ejercicio, al principio eso va a ser bien fastidioso. Pero luego, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo la disciplina, si no hago el ejercicio, me falta el hábito. Pues dice, comprobando lo que es agradable al Señor, tratando de aprender por experiencia, por el uso, aplicando la palabra, lo que agrada al Señor y dejando que sus estilos de vida sean ejemplo de lo que es más aceptable a Él. Mi vida tiene que ser ejemplo de lo que le agrada a Dios. Y dice que mi comportamiento exprese gratitud a Dios por su salvación. ¿Estamos agradecidos por la salvación? ¿Estamos agradecidos por la salvación? ¿O está molesto porque no me dio el carro que quería? Pero tiene salvación. Estoy molesto porque no me dio el trabajo que quería, pero tiene salvación. Estoy molesto porque no me dio el esposo que yo quería o la esposa que yo quería. Te dio salvación. Sobre cualquier cosa que uno pueda negar está la salvación que es un mayor regalo. Aleluya. Su sacrificio. Thank you, Él Jesus. compró. Así que dice, tenemos que reconocer su señorío, su gobierno, su reino. Cuando la palabra habla de bondad, porque él dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, que
el resultado de vivir una vida en la luz es bondad, justicia y verdad. La bondad, lo bueno, que es igual a la voluntad de Dios. Santo, aleluya. Caminar en su voluntad hace que su luz se encienda en nuestro interior. Respondo y camino de acuerdo con su voluntad. Alabado. El sometimiento viene con la fe. La fe viene con la confianza en Dios. Cuando me someto, puedo ver y entender la voluntad de Dios y voy a tener la capacidad de responder a Dios. Y eso se llama crecimiento y madurez. Cuando yo me someto a Dios, camino en fe, tengo confianza en que el Espíritu Santo va a ir iluminando mi interior, viendo cuál es su voluntad para yo poder responder a ese llamado y caminar en obediencia. Poderoso. Nos va a dar la capacidad de discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo discernir? Cuando puedo discernir por la iluminación del Espíritu Santo, que viene como resultado de la sumisión, voy a poder discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno. Habiendo discernido, lo llevo a cabo, lo cual es la manifestación de la justicia. Bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Repítalo conmigo. Bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Me someto al gobierno de Dios. En fe, en confianza. El Espíritu Santo va a iluminar mi corazón con el propósito de Él. Discierno la voluntad de Dios, la pongo por obra. Puedo llevar a cabo la obra de Dios. Cuando hago la obra de Dios, la obra de Dios siempre va a ser buena. La obra de Dios siempre va a ser buena. Dios no te va a mandar a matar a nadie, ni a robarle a nadie. Alabado Dios. Y se manifiesta la justicia. La justicia es un resultado de la voluntad de Dios. Y la verdad está relacionada con las Escrituras, con la palabra de Dios. Crecer, madurar, discernir la verdad, reconocer el ministerio, el servicio, la obra del Espíritu Santo en mi vida, que nos habla muchas veces por medio de las Escrituras. ¿Cómo podemos discernirla? Conociendo la Biblia, la palabra de Dios, conociendo su palabra, su consejo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, su consejo viene por la palabra. El Espíritu Santo siempre nos va a mostrar la verdad de Dios que está en la palabra. Su palabra dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y estos son atributos de un carácter piadoso, que todos estaban evidentes en Cristo Jesús. Aleluya. El resultado, la consecuencia, el efecto del Espíritu Santo y andar una vida en el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aleluya. Y cuando vemos por encima los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu comienza con ¿qué? El amor. Y yo creo que en este año 2026 todos tenemos que fortalecer nuestro espíritu en el Señor. Todos tenemos que caminar en bondad, justicia y verdad. Cuando andamos en amor, es una cualidad, la cualidad más importante. Reflejamos claramente el carácter de Dios. Cuando andamos en amor, reflejamos el carácter de Dios. Alabado Dios. Cuando andamos en gozo, nos regocijamos en la salvación de Dios y como cristianos demostramos que nuestros sentimientos se vinculan correctamente con la voluntad de Dios y sus
propósitos. Poderoso Rey. Si usted no tiene gozo, es porque su vida no está cumpliendo el propósito de Dios. Amen. Thank you, Lord. El gozo viene a raíz de que nosotros recibimos salvación en Dios y como efecto cumplimos su propósito. Amén. Qué glorioso. No son los chavos, no es el trabajo, Aleluya. no es el novio, no es la novia, no es el perro, no es el gato, no son los negocios, es cumplir la voluntad de Dios, lo cual nos va a llenar de gozo. Amor, gozo, paz. Es el resultado de que Dios nos reconcilió consigo a los pecadores. Amén. De modo que ya no somos sus enemigos y esto debe dar lugar a la gran confianza y a la libertad para acercarnos al Alabado Señor. Dios. No hay mayor motivo de paz que nosotros saber que por medio de Jesucristo alcanzamos perdón de pecado, alcanzamos salvación, vida eterna y que podemos acercarnos al trono de la gracia, donde vamos a alcanzar el oportuno socorro. Thank you, Jesus. Paciencia. La paciencia, el espíritu, el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Amen. Demuestra que los cristianos siguen el plan y el propósito de Dios en lugar de los suyos propios y que han abandonado sus ideas sobre cómo debe funcionar el mundo. Aleluya. La paciencia viene porque nosotros seguimos el plan y el propósito de Dios. Ya no queremos nuestros planes, queremos cumplir los de Dios. Amén. Y ese fruto se desarrolla, se fortalece. La benignidad, mostrar bondad, generosidad y compasión hacia los demás. Alabado Y Dios. podemos ver que eso es uno de los atributos mayores de Dios. ¿O acaso Dios no muestra su bondad, su benignidad con nosotros? Él muestra bondad, generosidad y compasión con nosotros. Así que nosotros tenemos que mostrar bondad, generosidad y compasión. Bondad, trabajar en beneficio de los demás, no de uno mismo. Y aquí pisamos el ego, el orgullo, el egoísmo. Porque el egoísmo trabaja ¿para qué? Para uno y para uno. Y yo voy a hacer esto porque esto me beneficia a mí. Y voy a hacer esto porque esto me satisface a mí. Y voy a trabajar en esto porque esto me paga. Si no me paga, ¿vas a trabajar? Aleluya. Bondad, trabajar en beneficio de los demás, no de uno mismo. No siempre esté pendiente al dinero. A mí me enseñaron en ventas de que siempre que iba a ir a visitar a un cliente pensara, what's in for me? ¿Qué hay ahí para mí? Esa es la trampa más malvada del enemigo. Santo. ¿Qué hay ahí para mí? ¿Qué puedo sacar de este cliente? ¿Qué voy a conseguir de este cliente? ¿Qué comisión me va a pagar? Santo. Eso no es del fruto del espíritu, eso es de la carne. Aleluya. ¿Cómo yo puedo dar de lo que Dios me ha dado? ¿Cómo yo puedo bendecir a esta vida sabiendo que no me puede recompensar, sino que mi recompensa viene de Dios? Amen. ¿Y Amen. usted sabe todo lo que me costó? Morir a eso y arrancar todo eso de mi mente. Porque eso todos son training de venta, mira, que funcionan. Pero cuando lo filtras por la palabra, ¡ah! Palabras vanas, engaño, mentira, truanerías. ¡Ah! Por eso dice, Señor, tú me pones en un lugar donde yo pueda ser hija tuya y demostrar tu amor. Porque a veces piensan, no, di esto, miente, haz esto por conseguir la venta. No, yo no puedo hacer eso. Santo. El Señor me abre la puerta y el Señor me va a proveer. Y yo lo voy a dar por la verdad. Si el cliente acepta, que firme. Si no acepta, pues buscamos otro. Y el Señor siempre me bendijo, me suplió. Probó mi fe. Yo corría toda la isla de Puerto Rico, hasta San Tomás, Santa Cruz. Me iba con una maletita a vender. Porque si no vendía y cumplía la cuota, me botaban. Aleluya. Pero el Señor siempre me proveyó. Y siempre di gracias a Dios. Amen. Y día que clamaba, Señor, estoy con una venta en el mes, súpleme, provéeme. Y el Señor suplía. Siempre con honestidad, Amen. siempre con la verdad. Amen. A veces perdiendo ganamos. Amén. Porque cuando la gente entiende lo que es vivir en el reino, yo no tengo que usar los trucos del mundo para cubrir las cuotas ni tener los ingresos que necesito. Dios se provee. Amén. Dios se provee, Dios se provee. Esposo, esposa, tu esposo no te entiende, llévalo a la oración. Esposa, esposo,
¿Tu esposa no te entiende? No. Llévalo a la oración. Y Aleluya. el Espíritu Santo se va a encargar de redarguir. ¿Ustedes saben todas las veces que tantas veces el Espíritu Santo me ha redarguido? Y de la misma manera nos ha redarguido a ambos. Y yo digo, Señor, yo no voy a quedar callada, voy a orar. Y después al ratito llega, oye, ¿sabes qué, mamá? Pues mira. Y yo, gracias a Dios. De la misma manera pasa con él. Y yo, mira, papá, también me fui en oración. Pero ¿sabes qué? Tenemos que tener la humildad suficiente para irnos en oración y acercar la voluntad de Dios. Amen. Praise Porque the el Lord. orgullo no va a permitir No. darle la razón al esposo o a la esposa, porque es la carne. El espíritu no camina por la carne, Santo. camina en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, trabajando en beneficio de los demás. La fe, que es fidelidad, hacer habitualmente lo que uno dice que hará. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Sí, sí, no, no. ¿Creo en el Señor? Creo. ¿Jesucristo es mi Salvador? Es mi Salvador. No voy a cuestionarle, no voy a dudar. No voy a permitir que la incredulidad me gobierne. Familia, esto se desarrolla con el uso. El desarrollo del Espíritu, los frutos del Espíritu. Mansedumbre. Aleluya. La cualidad que Jesús se atribuye a sí mismo. ¿Quién fue el único que pudo decir, sean mansos y humildes como yo? Jesús. ¿Y nosotros somos imitadores de quién? De Jesús. Así que tenemos que imitar ¿qué? Su mansedumbre. Santo. Permite a las otras personas encontrar descanso en Él, aliento y fortalecer a los demás. Jesucristo mostró que si nosotros vamos a Él, vamos a encontrar descanso, Amen. vamos a encontrar aliento y vamos a ser viviente fortaleza para otros. Nosotros, con nuestra mansedumbre, las personas pueden decir, ay, tú me das paz, ay, tú me das aliento, ay, yo siento fortaleza cuando tú me das esa palabra, ese consejo. Santo. Podemos recibir eso o escuchar de las personas que nos digan, ay, es que yo estoy aquí contigo y ese ratito que estuve, tengo una paz. Y uno lo dice, "Ah". No, gracias Señor. Amén. ¿Me Amén. permite orar por usted? ¿Puedo orar por usted? ¿Me permite orar para que esa paz de usted también la pueda recibir? Porque Santo. todo proviene de Él, es para Él, para su gloria y para su honra. La templanza, diga templanza. Ayúdanos, Dios. Dominio propio. Es la disciplina dada por el Espíritu Santo que permite a los cristianos resistir el poder de la carne. El dominio propio, la templanza, la disciplina dada por el Espíritu Santo que permite a los cristianos resistir el poder de la carne. Todos necesitamos fortalecer el fruto del Espíritu. Dice la palabra, en otro tiempo éramos tinieblas, Alabado ahora somos Dios. luz. Caminemos como hijos de luz. Porque el resultado de caminar como hijos de luz es el fruto del Espíritu. Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Hasta aquí lo dejo. Mucho por lo cual tenemos que rumiar. Este año 2026 es un año más. Pasó el 2025. Pero las decisiones que tomemos desde hoy nos van a acercar más a Dios o nos van a alejar más de Dios. Aleluya. Cada uno decide cómo quiere fortalecer su relación con Dios desde hoy. Señor, te damos gracias. Permite que podamos siempre vivir una vida agradable a ti. Permite que podamos caminar como hijos de luz, porque mira así como está en esa imagen, tú eres nuestra guía. Nosotros como padres te obedecemos, te emulamos y nuestros hijos nos emulan. Que siempre podamos, Señor, vivir una vida que agrade a ti, sabiendo y entendiendo que somos tus hijos. Thank you. Thank Tus hijos amados, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu fidelidad y ayúdanos, Señor, siempre a cumplir tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén.